Bueno, hermanos, hoy continuamos con la serie de Corintio. Estamos en la segunda carta, estamos en el capítulo 4. Hoy estamos desde el versículo 7 hasta el versículo 18. Y lo que vamos a ver en esta mañana está muy relacionado, o lo podemos relacionar mucho con nuestras vidas, debido a que nosotros comúnmente siempre atesoramos cosas, siempre guardamos cosas. Y Pablo, en esta parte de este capítulo, les enseña a los hermanos de Corintio qué es en realidad lo que se debe preservar, qué es en realidad lo que se debe guardar, como él lo expresa en los versículos, ese tesoro tan valioso que el hombre debe guardar, que el hombre debe atesorar. En nuestros días, en nuestro tiempo, hay cajas fuertes para guardar las cosas, para que se preserven. Esas cosas de valor nosotros las guardamos allí para que estén protegidas. Y Pablo les muestra esto a los hermanos de Corintio, pero él no muestra como tal una caja fuerte, sino que muestra una vasija de barro, donde la fortaleza en realidad la suministra Dios. Es Dios el que suministra la fuerza a esa vasija para que se preserve dicho tesoro. Quisiera que leyéramos los versículos para de esta manera decir las estructuras. Vamos a leer del versículo 7, dice Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esto es lo que Pablo les continuó diciendo a los hermanos de Corintio. ¿Qué quería el apóstol Pablo con esto que les continúa diciendo aquí? Pablo quería, sin duda alguna, desenmascarar a aquellas personas que estaban profesando un falso evangelio. Pablo quería que los hermanos vieran y reconocieran a aquellos verdaderos ministros que en realidad proclamaban el evangelio de Jesucristo de forma genuina. Él quería que estos hermanos abrieran sus ojos, que vieran con claridad, que pudieran apreciar y ver a estas personas que en realidad decían la verdad, y tuvieran también el discernimiento para ver a los falsos y no aprobar a estas personas. Yo he dividido, hermanos, y primeramente le he colocado como título a esta predicación: un evangelio eterno. Un evangelio eterno. Y la primera estructura le he colocado: el evangelio produce muerte y vida.
desde el versículo 7 hasta el versículo 12. La siguiente estructura: el Evangelio produce fe, desde el versículo 13 hasta el versículo 15. El Evangelio produce fe. La tercera y última: el Evangelio te hace mirar a la eternidad. El Evangelio te hace mirar a la eternidad. Versículo 16 al 18. Entonces, como les he comentado, el apóstol Pablo quería que nuestros hermanos de Corintio y nosotros también aprendamos a ver con claridad a aquellas personas que en realidad muestran el Evangelio de Cristo de forma genuina, aquellas personas que no buscan lo suyo propio, que no buscan su exaltación, sino que en realidad su propósito, su objetivo como predicadores es proclamar la excelencia de Dios, es proclamar el mensaje bíblico correcto para que las personas puedan entender el Evangelio. Que yo me pare en este lugar y diga palabras tratando de persuadir a las personas, a los niños, eso no sirve de nada. Pero cuando tú expones la palabra viva y eficaz de Dios, el verdadero Evangelio de Cristo, esto sí salva a las personas. Esto sí capta la atención de ese ser, capta su corazón y lo trae a un arrepentimiento. Pero mis palabras no sirven de nada. Mis palabras no van a hacer un cambio en ningún tipo de persona. De hecho, Pablo con estas palabras aquí no está tratando de motivar tampoco a los hermanos de Corintio a que hagan las cosas de manera correcta. Pablo quiere que ellos aprendan a que su vida debe ser una vida que retribuye lo que ha recibido. Es el versículo que tocó el hermano en Salmo 116:10, es que la persona aprenda que él ha recibido algo y su vida debe retribuir, no por imposición, no por mandato, sino porque esa gracia y esa misericordia de Dios está en ti y eso debe exponerse a las demás personas. Entonces vamos a ir viendo los primeros versículos para ver lo que Pablo les dice a ellos. Dice el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vea cómo el apóstol Pablo utiliza una ilustración acerca de una vasija. Dice, este tesoro está colocado en vasos de barro. En la antigüedad se utilizaban mucho las vasijas para guardar las cosas de valor, pero en realidad esas vasijas son frágiles. Esas vasijas por cualquier cosa se pueden romper, se pueden podrir, se pueden dañar. Y Pablo quiere mostrar que hay un tesoro en él y que él es una vasija que se puede romper. Pablo está mostrando su fragilidad como hombre, su debilidad como hombre. Pablo no es un hombre que se autoproclama como las personas que vemos hoy en día, que dice yo soy el superapóstol, ese mega apóstol. Pablo no está diciendo nada de eso. Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y vemos que Pablo no solo se incluye él, sino que dice, tenemos este tesoro. Es decir, varias personas también tienen ese tesoro al cual Pablo se está refiriendo. Y ese tesoro, hermanos, sin duda alguna, es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver en el versículo 6 del capítulo de la clase pasada. Allí nuestro hermano Pablo dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De allí surge esa conexión con lo que es ese tesoro al cual Pablo se está refiriendo, el cual está en él, o tienen aquellos que han recibido la palabra de Dios. Ese tesoro es el evangelio. Esos vasos de barro es él, es la persona que recibe el evangelio. Por eso es algo, a veces las personas perciben esta verdad
Y muchos son ignorantes, muchos simplemente se conforman al escuchar a la persona que está hablando y decir, bueno, yo soy el que hago esto, o yo soy el que hago aquello. Pero la actitud de Pablo es totalmente contraria a lo que nosotros hemos escuchado. Y sin duda alguna, estos hombres del tiempo de Pablo que se autoproclamaban, estos hombres tenían la misma actitud, tenían esa misma perspectiva de sí mismos, de que ellos eran algo. Y Pablo dice que hay un tesoro guardado en un vaso de barro. Pero ¿para qué esto ha sucedido? ¿Quién es el que ha colocado ese tesoro en esos vasos de barro? Dice Pablo que esto ha sucedido para que la excelencia del poder de Dios, sea de Dios y no de nosotros. Es decir, en el plan de Dios, Él ha tomado ese tesoro, ese evangelio, y lo ha introducido en los corazones de los hombres, pero hombres que tengan cordura a la hora de hacer las cosas, hombres que sean conscientes de lo que están haciendo y reconozcan que ellos no son nada, que ellos no son absolutamente nada, sino que Él está allí simplemente para mostrar la excelencia de ese gran Dios que ha hecho esa gran obra. Él en realidad no es nada, y es lo que Pablo les está mostrando a los hermanos de Corintio, para que ellos abran sus ojos ante estos falsos predicadores. Eso es lo que Pablo quiere con ellos, y por eso él se coloca en primer lugar y lo coloca de forma plural para que todos vean y entiendan las cosas con más facilidad. Dice que Dios ha hecho esto para mostrar la excelencia de Él y que no de nosotros. Esa parte de no de nosotros deja en evidencia a aquellas personas que se exaltan a sí mismos. La persona que se autoexalta aquí inmediatamente queda descalificado. ¿Por qué? Porque la excelencia no es tuya, la excelencia es de Dios, y Dios es el que ha hecho esto y ha planificado esto. Continúa el apóstol Pablo en el versículo 8 y versículo 9. Dice Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. ¿Qué quiere decirle o mostrarle el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio? Él continúa con la misma idea de que es un hombre débil y frágil y que está expuesto a tribulación, que está expuesto a ser perseguido, que está en apuros, que es un hombre que puede ser derribado. Pero nuevamente Pablo no deja la idea de que Dios está en control de todas las cosas. Dice él que estamos atribulados, estamos sufriendo, nosotros hermanos estamos sufriendo, está diciendo a los corintios, nosotros sufrimos como sufren todos los demás hombres. Nosotros no somos súper espirituales ni nada por el estilo. Nosotros también sufrimos, nosotros también tenemos tribulación, tenemos angustia en este mundo. Y él dice, mas no estamos angustiados, mas no hemos perdido la confianza, no hemos perdido la calma, estamos confiando en nuestro Dios porque Él es el que ha hecho esto. Él es el que tiene el control. Continúa diciendo el apóstol Pablo, en apuros, mas no desesperado. Esto quizás, trayéndolo a nuestros días, quizás podemos hacer la pregunta, hermanos, ¿quiénes sufren hoy en día en nuestro país? Todos levantaríamos la mano, todos diríamos, yo sufro. Hermano, pero ¿por qué tú sufres? Porque no tengo comida, no tengo ropa, no tengo vestido, no tengo trabajo, y hacemos una gran lista de todo nuestro sufrimiento. Y tengamos en mente esa lista de sufrimiento y vamos a continuar viendo los otros dos puntos y veremos algo allí. Dice el apóstol Pablo, perseguido, mas no desamparados. El apóstol Pablo era un hombre que había experimentado persecución de parte de los religiosos de esos días, de parte de aquellas personas que adoraban a falsos dioses. Cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio en esos lugares donde adoraban
a estos dioses falsos, él era perseguido. Pero ¿qué dice Pablo? Pero yo no estoy desamparado. Nosotros no estamos desamparados, porque él no estaba solo predicando el evangelio. Todos los hombres que estaban con él estaban también en esa persecución que se les hacía, pero él dice, pero no estamos desamparados, no estamos solos en esto que estamos haciendo. Eso también está muy conectado con lo que muestra Pablo en la primera carta. Dice Pablo, derribado, pero no destruido. Pablo en muchas ocasiones había sentido golpes duros de la vida, había caído básicamente, pero no había sido destruido. Siempre él cobraba fuerza en su Dios, siempre él buscaba de aferrarse a Dios en medio de todo el caos que estaba experimentando, que había vivido. Y recordando lo que le acabo de mencionar con respecto a esa lista que nosotros podemos tener de dificultades o problemas o sufrimiento, vemos la lista de estos 4 puntos que el apóstol Pablo coloca, lo cual él había experimentado, no es algo que se estaba imaginando él había experimentado este tipo de sufrimiento, este tipo de persecución. Pero Pablo, ¿por qué había experimentado esto? ¿Qué llevaba a Pablo a esto sufrimiento? Y era la causa de Cristo. La causa de Cristo llevaba a Pablo a experimentar todas estas cosas. Pero ¿qué nos lleva a nosotros a experimentar la lista de aflicciones y problemas que tenemos? ¿Es la causa de Cristo o simplemente somos nosotros, nuestro pecado, la situación del país? La pregunta es, ¿cómo nosotros hoy en día estamos sufriendo? ¿Cómo nosotros reaccionamos hablando, básicamente centrándonos en lo que es el Evangelio? ¿Nuestra vida sufre por causa del Evangelio? ¿Estamos siendo perseguidos por causa del Evangelio? ¿Hemos sido derribados por causa del Evangelio? Y es allí, hermanos, donde debe haber en nosotros una profunda reflexión de nuestras vidas actualmente. ¿Por qué sufro? ¿Qué me persigue hoy en día? ¿Me persigue mi pecado? ¿Me persigue los problemas que tengo? Y déjenme decirle, hermanos, que esos problemas no se van a acabar. Esa lista es suya, esos problemas están allí, eso no se va a acabar. Alguien puede decir, hermano, bueno, yo estoy absuelto de todo eso porque yo sufro por la causa de Cristo. Sí, pero a usted la fortaleza se la da su Dios. No es para gloriarse si usted sufre por el Evangelio o no. Y eso es lo que Pablo está mostrando a aquellos hermanos, mostrando la excelencia de ese gran poder de Dios manifestado en su vida. Y es lo que nosotros debemos procurar, que la excelencia del poder de Dios se manifieste en el sufrimiento que nosotros tenemos a causa del Evangelio. Hoy en día se nos hace difícil básicamente venir a nuestra iglesia local. Eso se nos hace difícil. ¿Pero por qué? Si el apóstol Pablo dice que estaba siendo perseguido, y perseguido para muerte, para matarlo, para eso lo perseguían. Pero Pablo no desistía de su compromiso con el Señor. Él siempre estaba dispuesto a demostrar la excelencia de Dios. Y es algo, hermanos, para que nosotros reflexionemos, para que nosotros pensemos, en realidad, ¿por qué yo sufro? En realidad, ¿qué me está haciendo sufrir? ¿Es la causa de Cristo? Y quizás allí se encuentran obstáculos para nuestras oraciones, porque sufro quizás por mis problemas. Y eso va a seguir sucediendo porque somos pecadores. Pero la cuestión es que quizás nos envolvemos, nos aferramos a esa lista de problemas que tenemos y nos descuidamos de esto tan importante. Si nosotros nos hemos comprometido con esto, debemos mostrar esa excelencia de ese poder de Dios en nuestras vidas, porque en nosotros también está ese tesoro. Usted y yo tenemos ese tesoro. ¿Y qué debemos hacer con ese tesoro que Dios ha depositado en nosotros? Debemos utilizarlo para mostrar la excelencia y el poder de Dios. Para eso nosotros debemos utilizarlo. Versículo 10 dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El apóstol Pablo en muchas veces había sido golpeado casi hasta morir. En una oportunidad al apóstol Pablo lo sacan
de una ciudad casi muerto, agonizando, creyendo que ya había muerto después de la golpiza que le habían dado, pero vemos que no muere. Vemos que aún este hombre continúa hacia adelante. Pero ¿por qué Pablo llegó a ese punto de ser golpeado hasta el extremo de llevarlo hasta la muerte? Por la causa de Cristo, por el Evangelio. Él dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo, al exponer el Evangelio, él se exponía a la muerte. Pero también al él exponer el Evangelio de Jesús, lo cual lo oprime a él hacia la muerte, él allí en ese momento se manifiesta en su vida, en su cuerpo, la vida que Jesús transmite a aquellas personas por medio del Evangelio. Es impresionante cómo Pablo trae lo que él había experimentado en su ministerio, cómo él trae esto para enseñar a la iglesia de Corintio, para mostrarle a la iglesia cómo se debe sufrir por causa de lo que es el Evangelio. Nosotros, hermanos, estamos acostumbrados a ver el sufrimiento como algo negativo, como algo que no debemos experimentar. Por lo general nosotros lo vemos de esa manera, de esa perspectiva, pero Pablo no lo veía así. Pablo veía el sufrimiento como en el Evangelio, como una oportunidad para proclamar y manifestar la vida de Jesucristo, esa vida que Él trae a los demás. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es una actitud básicamente de acero, hermanos, que tenía el apóstol Pablo al predicar el Evangelio. Un hombre que no le importaba si tenía que morir, pero su propósito era exponer el Evangelio a las personas. Ese era su objetivo. Y hoy en día, y siempre ha sido así, al hombre no le gusta sufrir, y mucho menos cuando debe sufrir por los demás. Pero el Evangelio, hermanos, es totalmente contrario. El Evangelio es sufrimiento. El Evangelio siempre va a traer sufrimiento porque el mundo se opone ante él. El mundo se opone ante la verdad. Pero es necesario que nosotros forcemos esa barrera que existe para que se manifieste la vida de Jesús. Y es allí donde cae sobre nuestros hombros una gran responsabilidad. Pero ¿cómo yo respondo ante dicha responsabilidad? Ante eso que ha caído sobre mi vida, ¿cómo yo respondo? ¿Cómo yo muestro o manifiesto la vida de Jesús? Alguien puede decir, hermano, eso era Pablo porque él era un apóstol, él era un ministro. Y podemos llegar a que sí, es así, él era un ministro del Evangelio. Pero él dice que nosotros tenemos este tesoro. Es decir, todos, sobre todo, de forma general, está ese tesoro, y ese tesoro, esa manifestación de vida que Jesús trae por medio del Evangelio, está sobre todos nosotros. Y nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar ante las personas la manifestación de la vida de Jesús, aunque esto nos cueste la vida. Debe ser así. Es lo que Pablo había experimentado, y quizás puede sonar un poco absurdo o quizás un poco extremista, pero es lo que Pablo había experimentado, es lo que él había vivido. Pero a nosotros nos cuesta esto y debemos nosotros centrar y sobredirigir nuestra vida hacia el Evangelio, hacia el corazón, hacia el tesoro que Dios ha colocado en nuestras vidas, y apartar un poco la lista de problemas, la lista de preocupaciones, y fijar nuestra mirada en el blanco, fijar nuestra mirada en lo que nosotros debemos hacer con el tesoro que Dios nos ha colocado en estos vasos de barro. Dice Pablo, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La muerte actúa en nosotros, la persecución por parte del Evangelio actúa en nosotros.
A nosotros nos van a matar, hermanos, por predicar el Evangelio, está diciéndole él a ellos. Pero a mí no me importa, porque ustedes van a encontrar salvación por medio de eso. Y es el Evangelio puro que se ve aquí, la muerte y la vida de Jesús. Eso es el corazón de lo que es el Evangelio. Y fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Él fue a la cruz a morir para traer vida a nosotros. Y Pablo imita exactamente esto, o le tocó imitarlo exactamente. Pero nosotros, ¿cómo imitamos nosotros esto? En un 100%, nosotros debemos de calcular a qué punto nosotros estamos llevando nuestras vidas con respecto a la manifestación de lo que es el Evangelio. ¿Hasta qué punto nosotros hacemos esto? Con el simple hecho, hermanos, de que nosotros estemos de una forma constante, de una forma comprometida a estar con tu iglesia, unidos, esto produce que se manifieste la vida de Jesús ante los demás. Eso hace que los pecadores que están a nuestro alrededor se sientan atraídos por la unidad que hay entre nosotros. Ese simple hecho hace que Jesús manifieste su vida en medio de todos nosotros. Y eso va a atraer a los pecadores. Y es lo que debemos hacer nosotros con nuestras vidas en estos momentos. Quizás el gobierno, los religiosos poderosos no nos persiguen de una forma directa, pero igual siempre debemos vivir una vida desafiante por causa del Evangelio, no una vida estable, una vida que se acostumbra a lo que está a nuestro alrededor. Quisiera que viéramos 4 cosas que nos enseña esta primera estructura. La primera de ellas: la excelencia debe ser de Dios y no de nosotros. La excelencia debe ser de Dios y no de nosotros. Aquellas personas que se creen que se las saben todas, y disculpe que sea directo, pero eso sucede. Nuestro corazón orgulloso y arrogante cree que se la sabe toda. Pero Pablo enseña de que nosotros no debemos mostrar una excelencia de lo que somos, sino que la excelencia debe ser de Dios y no de nosotros. Lo segundo es la actitud que tiene Pablo, la actitud del verdadero creyente que vive conforme a la voluntad de su Señor. Versículos 8 y 9. Es una actitud que nosotros también debemos imitar. La actitud del verdadero creyente que vive conforme a la voluntad de su Señor. Esa actitud nosotros la vemos en el versículo 8 y versículo 9. Cómo Pablo afronta todos sus problemas, todas sus persecuciones, todo su sufrimiento. Eso es una actitud a imitar. Lo tercero: la vida del creyente debe exhibir la verdad del Evangelio. Versículo 10. La vida del creyente debe imitar la verdad del Evangelio. Versículo 10. Y lo último: si en nuestras vidas no se manifiesta la vida de Jesús, no somos instrumento de Él. Si en nuestras vidas no se manifiesta la vida de Jesús, no somos instrumentos de Él. Si nosotros somos creyentes, si nosotros estamos comprometidos con Jesús, nuestras vidas deben mostrar la vida de Jesús. Es algo quizás redundante, pero es así. Mi vida, su vida debe mostrar a Jesús en todo lo que hacemos. Si no, las cosas no están andando conforme a lo que Dios demanda. Nuestra segunda estructura, hermanos, versículo 13 en adelante: el Evangelio produce fe. Dice Pablo: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
Al inicio del culto, el hermano fue a Salmo 116, versículo 10, y veíamos que allí había una gratitud de parte del salmista a Dios por lo que había hecho. Dios había librado al salmista de la muerte. Dios había guardado, preservado al salmista. Y el salmista dice que él ahora proclamaba eso que Dios había hecho con él. Y Pablo utiliza esto para mostrarle a los hermanos de Corintio que él, en medio de todo su sufrimiento, él cree de una forma sincera, de una forma genuina en lo que Dios Padre ha hecho con Jesucristo. ¿Y qué es lo que Dios Padre ha hecho con Jesucristo? Lo ha resucitado de entre los muertos. Y Pablo dice, yo he creído esto y yo anuncio esto. Pase lo que pase, yo estoy dispuesto a anunciar lo que yo creo y lo que yo he experimentado con respecto a la resurrección de Cristo. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, es decir, la misma convicción que tienen ustedes, conforme a lo que está escrito, dice Pablo, creí por lo cual hablé. Es decir, yo proclamo algo porque yo lo he creído. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Y qué es lo que cree Pablo? ¿Qué es lo que proclama el apóstol Pablo? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es decir, ellos tenían la profesión de fe que Pablo tenía, ellos proclamaban a Cristo, pero Pablo dice que él, pase lo que pase, él está dispuesto a mostrarle a todo el mundo que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Eso, en el momento que Pablo dice eso, era una locura para los que lo escuchaban. Las personas que escuchaban estas cosas decían nuevamente, Pablo sale con lo mismo. En otros lugares donde Pablo predicaba acerca de la resurrección de Cristo, lo cual es el corazón de lo que es el Evangelio. Si no hay resurrección, no hay absolutamente nada. En vano profesamos algo, en vano estamos en este lugar si Cristo no ha resucitado. El corazón de todo es la resurrección. Y Pablo creía fielmente, firmemente en la resurrección de Cristo. Y esto él lo proclamaba, pasara lo que pasara. El salmista dice, he estado en apuro, he estado en sufrimiento, pero yo voy a proclamar lo que yo creo, que Dios ha hecho en mi vida. Y Pablo utiliza eso y ahora dice él, yo pase lo que pase, voy a seguir proclamando la verdad de Cristo. Como él dice en el verso 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahora introduce a todos los que creen y proclaman esta verdad, que serán resucitados y que serán presentados todos juntos. Dice el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Ve lo que dice el apóstol Pablo? Dice que él, aunque está padeciendo mucho dolor, él por amor a lo que él ha recibido de parte de Dios, él simplemente actúa en retribución a lo que Dios le ha otorgado. No es que Pablo quería pagarle a Dios por la salvación. No es que Pablo estaba animando a los hermanos de Corintio. Él simplemente quería que ellos vieran lo que el Evangelio hace, lo que la gracia de Dios hace en la vida del creyente. ¿Y qué hace la gracia de Dios en la vida del creyente? Esa gracia hace que por amor a los demás se predique de la gracia de Dios, se exponga la gracia de Dios a otras personas. Es lo que Él hace. ¿Y quién ha traído la gracia a Pablo, a su corazón? Ha sido ese gran Dios el cual Él está proclamando. Y Él deja esto bien claro a todos los hermanos de Corintio, y pienso que a nosotros también nos los deja muy claro, porque
a veces nosotros hacemos las cosas, pero quizás nuestra motivación no es el amor. Quizás nuestra motivación no es mostrar la gracia de Dios a los demás. Quizás simplemente para que nos observen, simplemente para adquirir algún tipo de posición ante los demás. Y eso no está bien de parte de nosotros. Si nosotros somos creyentes, nuestra motivación debe ser lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso debe impulsar a nuestras vidas, no otra cosa en nuestro ser. Entonces, allí nosotros vemos esa característica de aquella persona que proclama la gracia de Dios, aquella persona que muestra lo que Dios hace y por qué lo hace. Pero ¿quién ha traído eso al hombre? Lo ha traído Dios. Por eso es que el hombre no tiene ningún tipo de crédito en todo este asunto. El hombre no tiene ningún crédito, hermanos. El crédito es Dios, es de Dios, porque Él ha proporcionado la justificación, ha proporcionado la salvación del hombre, ha proporcionado la gracia. El hombre no lleva ningún mérito en esto. El hombre simplemente debe hacer las cosas o utilizar las herramientas que Dios le ha colocado y hasta allí. Es como cuando nosotros somos parte de una empresa. Nosotros utilizamos las herramientas de esa empresa, pero eso no es de nosotros. Simplemente lo utilizamos para llevar a cabo el desarrollo o el beneficio de dicha empresa. De igual manera, nosotros somos instrumentos de Dios para proclamar su gracia. ¿Por qué? Por amor a lo que Dios ha hecho en nosotros. No para pagarle. Eso no debe estar en nuestra mente, porque jamás podemos o podríamos nosotros pagar eso. Simplemente debe ser una vida que retribuya la gracia y la misericordia que Dios ha traído a nuestras vidas. Pasaríamos a nuestra tercera estructura, donde lleva por título lleva por título el Evangelio hace mirar a la eternidad. Dice el versículo 16, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El apóstol Pablo, en el versículo 16, él dice que él no desmaya ante la tribulación que está experimentando. Pero cuando él dice esta leve tribulación, no está minimizando su problema. Él no minimiza el problema. Ahí aparece claramente que hay una tribulación. Pero hay algo que ha hecho el apóstol Pablo para que eso en realidad no le afecte, para que eso en realidad no lo bloquea a él en lo que él debe hacer. ¿Y qué es lo que ha hecho él? Él ha colocado su mirada en las cosas que no se ven. Él ha mirado a la eternidad, a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios es. Y por eso la tribulación, el sufrimiento para él es algo leve, es algo muy pequeño. Es como llego a una mesa y está un ponquecito y está una torta de 2 pisos. ¿Cuál voy a agarrar yo por naturaleza? La torta de 2 pisos. Nadie va a agarrar el ponquecito. Todos van a agarrar esa gran torta de 2 pisos. Y es la equivalencia que Pablo está haciendo. Pablo coloca la eternidad, la grandeza de Dios al lado de sus problemas. Eso los esfuma, eso los elimina. Y es lo que nosotros debemos hacer también, hermanos, para que los problemas que tenemos se desaparezcan ante la grandeza, la eternidad de Dios. Es como decía el canto, lo terrenal se hace sin valor. ¿Pero por qué? Porque no sirve, sino porque se coloca a la luz del glorioso Jesús. Y allí encontramos lo que Pablo está haciendo aquí, lo que Pablo les está mostrando a los corintios.
¿Acaso los corintios no tenían problemas? ¿Acaso Pablo no tenía suficientes problemas? Pero ¿qué hace Pablo? Pablo ve a lo eterno. Pablo se fija en su Dios, en ese Dios que tiene el poder, en ese Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas. Por eso él dice, por tanto no desmayamos. ¿Pero por qué Pablo no desmaya? Dice él, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, aunque mi vida va menguando, aunque mi ser, este cuerpo ya se está desgastando por lo que estoy haciendo, dice Pablo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Él sabía que este cuerpo físico se va a acabar por el trabajo que está haciendo. Pero él dice, eso para mí no importa, porque mi ser interno se va renovando de día en día. La cuestión es, hermanos, quizás hoy en día nosotros nos desgastamos, y es lo que suele suceder, nos desgastamos por las cosas de este mundo, por el trabajo que hay en este mundo. Eso nos está desgastando, nos va a desaparecer, pero podemos decir, como decía Pablo, mi interior se está renovando de día en día. Si nosotros decimos que nuestro interior se va renovando de día en día, no hay ningún tipo de problema. Pero si mi ser se está desgastando tras las cosas que ofrece este mundo, yo simplemente voy a perecer juntamente con ese desgaste que tengo. Que nuestras vidas se desgasten en realidad por lo que renueva nuestro ser y no simplemente por las cosas vanas de este mundo. Dice el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente eterno peso de gloria. La tribulación para el apóstol Pablo, el sufrimiento, la angustia para Pablo producía gloria. ¿Por qué producía gloria? Porque él sabía quién estaba haciendo todo esto. Él sabía que ese Dios estaba detrás de todo esto y que eso lo llevaría a él a la gloria de ese Dios. No que la gloria le pertenecía a él, sino que esa comunicación del Evangelio a todas las personas, eso, aunque le traía sufrimiento, aunque le traía angustia, aunque lo desgastaba por todo lo que sucedía, eso producía gloria a su Creador. Y eso, él iba a ser parte también de todo eso. No que le pertenecía a él, sino que él experimentaría dicha gloria en la eternidad con su Señor. Y es lo que debe suceder también en nosotros, para que los problemas y las tribulaciones que tenemos, porque sí las tenemos, no sean superiores a nuestro Dios. Imagínense nuestros problemas aquí, quizás sea que no tengo trabajo, ya conseguí el trabajo, pero entonces surge otro problema. Por eso es que le decía, nosotros tenemos una lista de problemas, pero esa lista de problemas no es infinita, porque servimos a un Dios infinito, a un Dios que no tiene fin, a un Dios que es incalculable, que nuestras mentes no pueden sostener su grandeza. ¿Por qué nosotros colocamos nuestros problemas por encima de ese Dios? Eso está mal de parte de nosotros. Debemos siempre colocar la grandeza, la eternidad de Dios al lado de nuestros problemas, para que podamos salir adelante con lo que estamos haciendo con respecto al Evangelio. Dice Pablo, ¿por qué Pablo no desmaya? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso es lo que sostiene a Pablo en pie ante todos sus problemas, ante todas sus aflicciones por causa del Evangelio. Que él no ve lo que tiene enfrente, sino que él ve las cosas que no se ven, las cosas que son eternas. Por eso Pablo estaba en pie en medio de la persecución. Pablo no tenía guardaespaldas. Pablo andaba solo con otros hombres igual que él. En cualquier lugar lo podían detener y lo podían matar. Y Pablo no tenía temor de esto. Pablo confiaba plenamente en su Señor. Pablo estaba totalmente confiado, arraigado, cimentado en lo que él había creído.
pero ¿cómo estamos nosotros? Siempre cuando uno lee los pasajes, debe ver su contexto y rápidamente venir al día y verificar si Pablo actuaba así, ¿cómo actúo yo hoy en día? ¿Cómo veo yo las aflicciones que puede traer el Evangelio a mi vida? Porque no vamos a exonerar que el Evangelio trae sufrimiento, pero ¿cómo yo los veo? ¿Cómo yo los enfrento? ¿Cómo lo que de alguna manera me desafía a mí el Evangelio en mi vida, cómo yo lo enfrento? Simplemente me alejo de la palabra de Dios, me alejo de la oración. ¿Qué hago yo en medio de los problemas? ¿O los pongo por encima de Dios? Y es lo que nosotros debemos meditar y debemos seguir este gran ejemplo del apóstol Pablo. Él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, hermanos, son eternas. No mire las cosas que se ven, no mire los sufrimientos, las aflicciones que puede tener, porque eso pasa. Eso es algo ligero en comparación de Dios, que es eterno. Y lo que Él va a traer a la vida del hombre es eternidad. Y es el ejemplo que le colocaba. Seamos matemáticos, aprendamos a sumar y a restar. Ve la grandeza de Dios, ve el gran poder de Dios que ha depositado en tu corazón y trabaja en función de eso. No veas las cosas pequeñas que te pueden detener, sino ve las cosas grandes en Cristo, en Cristo. No se malinterprete, quizás alguien diga, bueno, el hermano ahora habla de grandeza, no, es la grandeza de Dios, es lo eterno de Dios a lo que nosotros nos debemos enfocar para que las cosas sean diferentes. Hermanos, tengo 3 resoluciones para esta predicación, y la primera de ellas, ¿qué están mostrando nuestras vidas hoy en día? ¿Qué están mostrando nuestras vidas hoy en día? Es una gran pregunta para nosotros. ¿Qué mostramos ante nuestros hermanos, ante el mundo que nos rodea? ¿Mostramos la vida de Jesús o qué mostramos? La segunda, debemos profesar la verdad de Cristo, que Él ha resucitado. Debemos proclamar o profesar esa verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa verdad tan profunda que puede ayudar a los hombres? Es la resurrección de Cristo. Si nosotros proclamamos el Evangelio, entonces está bien delante de Dios. Lo tercero, no pongamos nuestra mirada en lo que vemos, sino coloquemos nuestra mirada en lo eterno de Dios. No pongamos nuestra mirada en lo que vemos, sino coloquemos nuestra mirada en lo eterno de Dios. Nuestra mirada, hermanos, siempre debe dirigirse a lo eterno de nuestro Dios. Si es un Dios eterno, veamos a ese Dios eterno. No nos olvidemos de lo que Él es, no nos olvidemos de su esencia, para que nuestra vida no desmaye ante los problemas, ante la preocupación que podemos experimentar en este mundo. Entonces, ¿qué le mostraba el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio? Primero quería desenmascarar a aquellas personas que estaban hablando un evangelio, proclamando algo falso, que se autoproclamaban ellos, y les muestra que lo más preciado de todo eso es el tesoro del evangelio que está en nosotros. Lo más preciado, lo más valioso que tiene usted y que tengo yo no son nuestras cosas que podemos tener, es el tesoro que nuestro gran Dios ha depositado en el corazón. Usted tiene un tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? Es el Evangelio. Proclámelo a los que están a su alrededor. Vea que las personas que quizás le prediquen a usted en su iglesia o en otro lugar, que también expresen ese tesoro que Dios ha colocado en ellos también.